Hola a todos de nuevo y bienvenidos una vez más a una nueva etapa de nuestro viaje por la antigüedad. Hoy llegamos a casa después de muchas millas, después de muchos años, desde Mesopotamia, pasando por Egipto, Grecia. Hoy llegamos a casa. Esto es Historia Antigua 2 para el grado de Geografía e Historia. Lo dicho, bienvenidos a casa. Pero no podríamos empezar nuestro viaje por Roma sin hacer una etapa por Etruria. Sería injusto, incomprensible además, poder ver, analizar la personalidad romana sin conocer gran parte de sus orígenes. Y esos orígenes los encontramos aquí, en los etruscos. Cuando griegos y fenicios llegaron a estas tierras, encontraron un pueblo ya perfectamente organizado. A los habitantes de ese pueblo los denominaron Tirrenoi y Tirreno al mar que los bañaba. Como podéis ver en este mapa, ya sabéis que no hay otra manera de empezar nuestras etapas por la antigüedad que no sea con un mapa. Podéis ver en dos diferentes tonos, abajo tenéis aquí la leyenda, la evolución y expansión de la civilización etrusca. En oscuro podéis ver la zona original, es la zona que va desde el Lacio, desde la desembocadura del Tíber hasta el Arno, aunque como podéis ver en esta zona marcada con un color más claro, su área de influencia se expandió tanto hacia el norte como hacia el sur, hasta lo que hoy es Nápoles, hasta la Campania. Islas incluidas, por cierto, por lo menos Córcega. ¿De dónde vienen los etruscos? Pues aquí tenemos uno de esos misterios parecidos a los del origen de los sumerios o el de los pueblos del mar. Realmente, y ya desde época clásica, se plantearon tres orígenes, tres teorías, mejor dicho, de su posible origen. Por un lado, y gracias a Heródoto, tenemos la teoría del origen oriental, es decir, que los primeros etruscos realmente de donde procedían era del oriente del Mediterráneo. Otra teoría por la que apostaba Tito Livio era la de su origen nórdico, de su origen septentrional. Y una tercera, apoyada por Dionisio de Halicarnaso, opina que ni una cosa ni la otra, que no vinieron de ningún sitio y que era una evolución de una población, a partir de una población autóctona. Yo os he dejado esta fotografía, este primer plano de este rostro fantástico etrusco, para que lleguéis a vuestra propia conclusión. Si esa conclusión os ha llevado a la teoría de Heródoto, pues estáis en lo cierto. Realmente, de las tres teorías, es en la actualidad la que más puntos tiene, es la favorita de los especialistas, ese origen oriental de los etruscos. Como hemos visto en el primer mapa, la evolución de los etruscos se evolucionó tanto hacia el norte de Etruria como hacia el sur.
Su historia la podemos dividir en 3 periodos. Un periodo de formación que abarcaría los siglos del X al VI. En esta época, las ciudades etruscas están organizadas en una especie de liga de 12 miembros, de 12 ciudades. Es la época de gran expansión, gracias sobre todo a su ingeniería naval. A diferencia de los romanos, que somos bastante malos marineros, los etruscos, desde luego, lo eran y muy buenos. Como hemos comentado hace un momentito, la evolución de Etruria se desarrolló tanto hacia el norte como hacia el sur y vivió una de sus grandes momentos en la batalla de Alalea, donde derrotaron a uno de sus grandes enemigos, que eran los griegos. Y eran sus enemigos por un motivo, eran sus grandes rivales por el control del Mediterráneo. Tanto griegos como etruscos luchaban por controlar el comercio y las rutas comerciales del Mediterráneo. Pero a partir del sexto, antes de Cristo, las cosas van a empezar a cambiar. En el 509, es decir, a finales del sexto, algo ocurre que va a marcar el comienzo del debilitamiento de los etruscos. Y eso no va a ser otra cosa que la expulsión de Roma de Tarquinio el Soberbio, rey etrusco. A partir de ahí coincide con el auge de Roma, que es lo mismo que el debilitamiento de Etruria. Lo veremos en capítulos siguientes cuando observemos, seamos testigos de la expansión y el dominio, de la conquista de Roma de toda la península italiana, empezando por las antiguas ciudades etruscas. Una derrota en Cumas frente a Hierón de Siracusa va a debilitar todavía más la posición de los etruscos en el Mediterráneo, y eso va a significar una cosa, que al desaparecer prácticamente ellos, los buques etruscos del mar, eso va a permitir el auge de la piratería, y el auge de la piratería conseguirá pues que el comercio lógicamente se resienta ante la inseguridad. Recordar siempre que el dinero es cobardón y ante la inseguridad se retrae rápidamente. A partir del siglo V ya las ciudades etruscas tienen demasiados frentes abiertos. Roma son los celtas del norte, son los griegos, frentes a los que no va a poder enfrentarse, y al final, como cultura independiente, desaparecerá. Pero como cultura independiente, porque realmente alguien va a heredar gran parte de la esencia etrusca, y ese alguien no va a ser otro que Roma. Bueno, de lo que sabemos de la organización de las ciudades etruscas es que hay una figura, un tipo de rey, el Lucumon, que, como os hemos puesto aquí, tiene todo el poder, tanto el militar como el civil, el judicial y sobre todo el religioso. Una faceta esta, la de la religión, muy conocida de la cultura etrusca y de la que hablaremos un poquito más tarde. Este Lucumon, este monarca etrusco, se le distingue porque lleva corona de oro, porque está en un trono de marfil, porque lleva una túnica con púrpura, esa misma púrpura que llevará después la clase senatorial romana, y se hace acompañar por un lictor con fasces y hacha. También estos símbolos lo heredarán en Roma. Ahora después os enseñaré, por si alguien no sabe exactamente a lo que me refiero. En cuanto a las magistraturas, bueno, aquí tenéis estas 5 magistraturas etruscas con, bueno,
con lo que más o menos se puede, con sus parecidos con las magistraturas romanas. En cuanto a las asambleas, no se tiene una seguridad de que existieran al 100%, pero se deduce que un consejo similar al Senado y que además controlaba al lucumum sí que efectivamente debió existir. Bueno, pues aquí, como os he prometido, aquí tenéis a un lictor ya romano. A la derecha el fasces con el hacha, es el símbolo que ellos llevan. Fijaros, es varias varas sujetas con una cinta, y a la que va unida un hacha como señal del poder. Entre las funciones del lictor, que ya hemos visto que tenía en época etrusca, era la de escoltar a los magistrados en Roma. Aquí tenéis una escena del Arapaquis con el lictor escoltando a nada más ni nada menos que Agripa, a Marco Vipsanio Agripa. Y aquí os planteo una pregunta, un pequeñito reto, de aquí hasta final de la tutoría de hoy. ¿Dónde podemos ver hoy el fasces y el hacha? ¿En qué institución en la actualidad en España podemos todavía podemos ver ese símbolo? Y no solamente en España. Hay un personaje en América que también aparece retratado con las fasces. La solución al final de la clase, mientras ir pensando. En cuanto a la sociedad etrusca, bueno, pues que sabemos que es una sociedad dividida en clanes, en gens, que hay dos grandes grupos, aunque sí que existe una importante clase media entre los patricios, que serán en Roma patricios y plebeyos, entre una clase dominante y una menos privilegiada. Hay una clase, efectivamente, una importante clase media en las ciudades etruscas. Evidentemente, por debajo de los princeps, por debajo de esos príncipes, que son la clase dominante, pues hay una masa de hombres libres dedicados al comercio, a la artesanía. Recordad que el comercio es una actividad muy importante en la sociedad etrusca, y por debajo de ellos, pues lo que tenemos habitualmente, siervos, libertos y clientes. Interesante, ya que estamos hablando de la sociedad etrusca, el papel de la mujer realmente mejor posicionada, con un papel más relevante, ya no solo de sus vecinas romanas y desde luego de las griegas. La mujer romana luego ya en época imperial desde luego conseguirá avanzar mucho en cuanto a sus derechos y a su consideración social, nada que ver con las griegas. Pero en estos momentos las mujeres etruscas desde luego están a bastantes años luz, tanto de unas como de las otras, tanto de las griegas como de las romanas. Sin ningún tipo de duda. Tuvo Etruria uno de los ejércitos más modernos y organizados de su época. Por otro lado, hubiese sido imposible llegar hasta donde llegaron.
Tenía dos secciones, por un lado los grupos formados por caballería e infantería, tanto pesada como ligera, y por otro lado un cuerpo de ingenieros. Muy interesante el carro, que tenéis un ejemplo en la parte inferior de la diapositiva. El carro, que aunque no se sabe realmente si se utilizó como transporte, como símbolo de los altos mandos del ejército etrusco o realmente como arma en el campo de batalla. También nos hemos puesto escudos, un casco. Grandes marineros, por supuesto que lo fueron. Y aquí tenéis uno de las claves del éxito de la marina etrusca, que fue el rostrum, que es esta pieza que tenéis aquí abajo a la derecha, la parte inferior derecha de la diapositiva. Esta pieza metálica va colocada en proa. Bueno, el objetivo de esta pieza es la de conseguir hundir a los barcos enemigos. ¿Cómo? Bueno, pues empotrándose contra ellos. Tened cuidado, si lo intentáis, nunca lo hagáis formando un ángulo recto con el barco al que queréis abordar, porque corréis el riesgo de quedar enganchados, de que vuestro rostrum quede enganchado entre el casco del otro barco, el otro barco tenga una vía de agua, empiece lógicamente a hundirse, no os podáis soltar y os arrastre al fondo del mar. Para utilizar correctamente el rostrum, bueno, lo mejor será que colisionéis contra el barco enemigo, pues formando pues 45 grados, haciendo un ángulo de 45 grados o menos, de manera que lo abráis casi como el iceberg que acabó con el Titanic, que lo abráis como un abrelatas, pero no empotraros de frente, de forma perpendicular contra ellos, porque puede ser muy peligroso. Los romanos tenían por costumbre, cuando podían, hacerse con los rostra de los barcos enemigos como trofeo de guerra y exponerlo en el foro. Aquí tenéis una reconstrucción en la parte superior de los rostra. Esta es la tribuna de oradores del foro, que tenéis el tabularium, el templo de Saturno, la Basílica Julia, y aquí los rostra de los barcos enemigos que se han podido recuperar. En la parte inferior de la diapositiva tenéis parte del arco de Constantino. Tenéis un relieve del arco de Constantino donde se puede ver precisamente los rostra. Fijaros. Esto es lo que queda de los rostra hoy. Ya sabéis que es imprescindible para conocer una civilización tener conciencia de otros aspectos de la vida más allá de la política. Me refiero a la economía, a la cultura, a la religión, a la sociedad. Bueno, pues este es un aspecto importante de la vida de las ciudades etruscas, que fue la economía. Dentro de la economía, pues tenemos la agricultura, la ganadería y la pesca, que sería el sector primario, muy importante y muy rentable en la economía etrusca.
El comercio, ¿para qué decir? Ya hemos visto que son grandes marineros y que su área de influencia, desde luego, sobrepasó y mucho su región natural, gracias sobre todo a esa ingeniería naval, a esa capacidad de navegación, a sus conocimientos del mar que tienen y que lamentablemente los romanos no heredaron. Y en cuanto a la industria, además de la cerámica, de los curtidos, de la minería, y relacionada con la minería, me quedo con la metalurgia. Maravillosa la industria del bronce de los etruscos, sencillamente maravillosa. La religión es uno de los aspectos de la cultura etrusca que más se conocen y gran parte de esa religión la conocemos gracias a que pasó junto con otras características y otros aspectos de la cultura etrusca a Roma. A partir del siglo I, lo que hasta entonces había sido una religión que se había transmitido de forma oral, se codifica. Y eso es un aspecto importante. Y una característica muy, muy especial de la religión etrusca es que es revelada. Luego os contaré la historia de la revelación que tuvo como protagonista a un niño, a Tales, y más tarde a Begoria. El panteón etrusco, como ocurría con el de Roma, estaba formado por una tríada, en este caso por Uni, que la tenéis abajo a la izquierda, por Tinia y Minerva, a Tinia le tenéis a la derecha, que no son otros que Juno, Júpiter y Minerva. También, como os hemos puesto aquí, existe una gran cantidad de dioses relacionados con los infiernos, espíritus alados. Uno de ellos es Aplu, que lo tenéis en el centro, que no es otro que la versión etrusca ¿de qué dios griego? Correcto para los que hayáis pensado en Apolo. Todo el mundo de la interpretación, de los prodigios, de los augures, todo eso, todo ese mundo romano realmente no lo es. No es romano, es etrusco. Realmente es una de las facetas de la religión etrusca que más se conocen y gracias a que pasó hasta a la cultura romana. Toda la aurispicina, el arte de leer los augurios, cuenta la tradición que se debe a un niño que surgió del surco realizado por un agricultor. La siguiente imagen me ha parecido muy interesante, que es un bronce etrusco, hoy en la actualidad en museos vaticanos, en la que podéis ver a un arúspice estudiando el hígado de un animal que acaba de sacrificar para leer los augurios. Según la inscripción etrusca, se trataría de Calcante, que siempre aparece representado con las alas, y con un pie en una roca que simboliza su conexión entre lo divino y lo terrenal. Es la misma escena que podéis ver en el espejo, pero realmente
En el caso de la pieza original es bastante complicado verla y con este dibujo la verdad es que las cosas se aclaran muchísimo más. Y esta pieza, pues, vamos, inútil es presentarla, es el famosísimo hígado de Piacenza y es un hígado etrusco. No solamente se utilizaban las vísceras de los animales, también se interpretaban los rayos, los vuelos de las aves y otros muchísimos fenómenos naturales. Para aquellos de vosotros que os interese el tema, que realmente es fascinante, es muy interesante, y queréis sepa más sobre el mundo de los prodigios, de la interpretación de los fenómenos naturales, recomendaros cualquiera de los estudios, artículos o volúmenes del profesor Santiago Montero sobre todo este mundo. El- Todos sus estudios sobre la interpretación, ya en época romana, de los pájaros es realmente sorprendente. Así que os animo a que trasteéis por allí, tanto por internet como por diferentes bibliotecas y os hagáis con algún artículo del profesor Montero que ya os digo que vale la pena. Y aquí tenéis otro de las facetas también más conocidas gracias a los yacimientos arqueológicos de la vida de Etruria, que es la vida de ultratumba, todos esos túmulos que se han ido encontrando, algunos lamentablemente expoliados, robados y asaltados, pero otros muchos todavía que permiten hacerse una idea de la importancia que tenía esa vida, esa creencia en el más allá para los etruscos y ese papel, como os comentaba antes, de igualdad de la mujer que se refleja en estos sarcófagos que todavía hoy en día bueno, se pueden admirar y conocer, principalmente de los varios museos etruscos que hay en Italia, desde luego el que hay en Roma, el Museo Etrusco de Roma. Y aquí os he traído una diapositiva con por curiosidad, sencillamente. Quizá es el menos conocido de todos los hermanos Bonaparte, Luciano. Luciano tenía una propiedad en Etruria y empezaron a salir piezas arqueológicas y gracias a él y a su mujer, bueno, pues se pudo hacer una excavación científica, teniendo en cuenta que estamos a principios del siglo XIX, pero que para, desde luego, poner en valor las piezas sacadas y, desde luego, no dejar en manos de los ladrones de tumbas que hicieran su trabajo. Bueno, pues aquí tenéis parte del tesoro etrusco que salió a la luz en la propiedad de Luciano Bonaparte. Y ahora sí, esta imagen solo nos puede llevar a un sitio. Advenimus, hemos llegado a casa. Estamos en Roma. Como siempre, cronología, antes de nada, cómo vamos a estructurar nuestro fascinante viaje por el imperio. Bueno, pues
De entrada empezaremos por la monarquía. 753 a.C., un 21 de abril, dentro de nada estamos de cumpleaños, fecha mítica, oficial del nacimiento de Roma, en una monarquía que durará hasta el 509, cuando Tarquinio el Soberbio, último rey etrusco, sea expulsado de la ciudad. En esos momentos empezará, pues, la República. Para los que nos gusta mucho este periodo de la historia de Roma, muy fascinante, interesantísimo, trepidante desde el punto de vista político, sin ningún tipo de duda, hasta el 31, hasta que Octaviano, hijo adoptivo del gran Julio César, se convierta en el primus inter pares, en el primero entre los iguales, que no fue otra cosa que en el primer emperador de Roma. Alto imperio hasta el siglo III después de Cristo, cuando empiece esa gran crisis del siglo III, que ya no nos abandonará y que terminará junto con el Bajo Imperio en el siglo V. Pero hasta entonces todavía quedan muchísimos siglos y muchísimas cosas que ver, que vivir y que disfrutar. Así que volvamos, 753 a.C. Pues este es el origen. Poco tiene que ver esto con esas grandes mansiones que vemos en Pompeya, en Herculano. Ni siquiera con las insulae de Ostia. Nada que ver ni con esos bloques de vecinos. Estas son esas primeras cabañas, se llaman tugurium y son el primer tipo de vivienda que se edificó en Roma. Son unas cabañas de tipo circular con un poste en el centro para permitir la sujeción de la techumbre vegetal. También la salida del humo, puesto que se cocinaba dentro de la propia vivienda. Estos son los restos de estos tuguria, de estas cabañas, es lo que se ha encontrado en la cata más baja del Palatino, es decir, en el lugar más antiguo de habitación. Es lo que los arqueólogos de Roma llaman las cabañas de Rómulo. Esto es lo que se ha encontrado. Parte del muro de piedra de los tuguria y las marcas de los postes que estaban situados en el centro de la choza. Ese es el origen de Roma. A la derecha lo que tenéis es un tugurium que servía para guardar unos restos humanos, es una urna funeraria, unas cenizas. Es una urna en forma de tugurio. Y aquí tenéis la situación. Cuando empezaron a llegar esos primeros, posiblemente pastores, que ocuparon el Palatino, que es donde tenemos los restos más antiguos, y después las otras 6 colinas. Siempre queda la duda entre si se ocupó el Palatino primero y cuando ya se ocupó totalmente, empezó la expansión de la población por los diferentes valles que existen entre las colinas, o si se ocuparon primero las colinas y una vez ya que estaban las colinas ocupadas, ya se empezó la expansión entre los valles. Particularmente, y esto es mi opinión totalmente personal, me inclino a una ocupación primero de las colinas por seguridad, y una vez ya que las colinas estuvieran ocupadas, ya se empezaría a desplazar la población hacia el llano. Una vez que se hubiera limpiado la zona. Os cuento lo que pasa. El Tíber
en estos momentos, tiene varios ramales, uno de ellos es el Velabro. Esto es lo que hoy en día son los foros imperiales, aquí más o menos, aquí, pues, es donde está el Coliseo, ¿de acuerdo? Bien, esto lo que hacía, el ramal del río lo que hacía era crear aquí una zona pantanosa, eh, bastante, desde el punto de vista sanitario, complicada, era un foco de enfermedades, de insectos. Bueno, realmente no se podría comenzar el descenso y la ocupación de los valles hasta que toda esta zona no estuviera pavimentada y saneada. Luego veremos cómo fueron las cosas. Esta parte de aquí, esto es el Valle de Murcia, y es aquí donde se construyó siglos más tarde el Circo Máximo. Este es el Aventino, este es la colina plebeya por excelencia. Esta es la Isola Tiberina y esto es lo que hoy día es el Trastevere. Esta parte de aquí, dentro de unos cuantos siglos, será el campo de Marte. La monarquía en Roma está dividida en dos dinastías, por decirlo de alguna manera. Por un lado tenemos la dinastía latino-sabina, de la que forman parte Numa Pompilio, Tulio Stilio y Anco Marcio. Como veréis, el primero es Rómulo, no, lo hemos puesto en cursiva y no en negrita como los otros tres. Bueno, porque el origen de Rómulo ya sabéis que es más legendario que otra cosa, como realmente toda la monarquía romana, especialmente esta dinastía latino-sabina. Realmente toda la información que tenemos de estos siglos por las fuentes es más leyendas que realidades, pero es lo que tenemos. Del reinado de Numa Pompilio nos quedamos, bueno, pues con la creación del colegio de las vestales, de las vírgenes vestales, de los feciales, otro colegio sacerdotal menos conocido, pero que es el que se va a encargar de algo muy importante, que es el de declarar la guerra y firmar la paz. Va a ser hasta que realmente se cree el papel del legatus, el cuerpo diplomático de Roma. Con Tulio Hostilio y con ese nombre Hostilio, pues lógicamente la palabra guerra va a ir con él. Tenemos guerra con los vecinos, tenemos la guerra de Alba Longa, que tendrá como protagonistas a esa historia legendaria entre los Horacios y los Curiacios. También tenemos la guerra contra Belles, formación del Colegio de los Salios. Es una época de formación de los colegios sacerdotales. De época de Anco Marcio tenemos la continuidad de la obra legislativa que empezó Numa Pompilio y la pavimentación del foro del que hablábamos antes. Era fundamental secar aquello porque ya os digo que una zona de aguas estancadas, que no corrientes, estancadas, es un foco de enfermedades y de problemas. De época de Rómulo no lo hemos comentado porque ya es que vamos a contar del rapto de las Sabinas y del episodio de Tarpeya. El episodio de Tarpeya le vamos a dedicar, aunque sea una diapositiva. Esta es la roca Tarpeya, que todavía se conserva, aunque tampoco está muy claro su localización exacta. Está en la parte posterior de la colina capitolina. Está en el lado que mira hacia el Teatro de Marcelo. Y bueno, según la tradición, recordad que prácticamente toda la época monárquica los conocimientos que tenemos son más legendarios, son cuentos, leyendas que otra cosa que realidad. Bueno, después del rapto de las Sabinas, bueno, los sabinos juran venganza y atacan Roma.
Bueno, una virgen vestal, Tarpeia, bueno, pues traiciona a los romanos y abre las puertas de la ciudad para que los invasores puedan entrar. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de lo que los soldados sabinos lleven en su brazo derecho. Tarpeia se refería lógicamente a anillos, joyas, objetos de oro. Pero claro, lo que uno lleva en el brazo derecho, aparte de todo eso, ¿qué es? El escudo, obviamente. Entonces, cuando consiguieron entrar, los sabinos cumplieron su parte del trato. Le dieron a Tarpeia lo que llevaban en el brazo derecho, que no era otra cosa que los escudos. A partir de entonces, su nombre quedó relacionado para siempre con la traición y desde el alto de esa roca se ejecutaba por los casos de traición. Y aquí tenéis otro de los episodios más conocidos de las leyendas romanas de esta época, es el enfrentamiento entre Roma y la ciudad de Alba Longa. En este caso, se pactó que en lugar de enfrentarse los ejércitos de ambas ciudades, solo lo hicieran dos grupos de trillizos. Un grupo por parte, los curiacios por parte de Alba Longa y los horacios por parte de Roma. Resultaron vencedores los horacios, pero resultaba que uno de los curiacios era el prometido de una de las hermanas de los horacios. Aquí tenéis a la hermana llorando desconsoladamente cuando se entera del fallecimiento de su prometido, y eso, según la leyenda, le costó la vida porque su hermano se lo tomó un poco a la tremenda, eso de que la hermana se pusiera a llorar por el novio fallecido y no se alegrara de que ellos volvieran vivos. Y bueno, la cosa acabó un poco como en bodas de sangre. La segunda dinastía va a ser la etrusca. La primera diferencia que vamos a tener entre una y otra, entre la dinastía latino-sabina y la etrusca, es que en la época latino-sabina se mantenía la tradición tribal. Cada vez que fallecía un rey, los jefes de los clanes elegían a un nuevo rey. No se heredaba, era electiva. Eso no va a pasar ahora. En la monarquía etrusca sí se va a elegir al sucesor. Aquí están Tarquinio Prisco, Servio Tulio y Tarquinio el Soberbio. Aquí tenéis un poquito lo principal de cada uno de ellos. Desde luego, importante el papel de Servio Tulio como reformador del censo, una reforma que va a durar ya por el resto de los siglos de la historia romana y que va a servir para no solamente para las elecciones, sino también para el reclutamiento del ejército a partir de estos momentos. Importantísima también la labor edilicia de estos monarcas, con la desecación, la creación, la construcción de la famosa cloaca máxima, de los muros servianos, del graderío del circo. Realmente el final de esta monarquía etrusca, que coincide con el reinado de Tarquinio el Soberbio, es muy paralelo, y lo comentamos cuando visitamos las polis griegas, a las tiranías. Entonces, el papel de Tarquinio el Soberbio, la figura de este último rey etrusco, pasaría tranquilamente por el de un tirano griego.
El final también forma parte de la leyenda cuando, según unas fuentes, un hijo de Tarquinio, el soberbio, bueno, intentó y bueno, violentó a Lucrecia, a una muchacha que ya estaba casada, que no pudiendo aguantar la vergüenza, acabó quitándose la vida. Bueno, ¿cómo estamos organizados políticamente en época monárquica? Bueno, pues tenemos un rey, obviamente, que tiene todo el poder. Tiene el poder militar, religioso y político. Realmente sigue el perfil del lugumon etrusco tranquilamente. Existe un senado, como también existía en Etruria, y en cuanto a las asambleas, asambleas de ciudadanos, tenemos de tres tipos: la comitia calata, la comitia curiata y la centuriata. La centuriata es la que reformó Servio Tulio y la que va a servir a partir de ahora para las elecciones. En cuanto a las magistraturas, las debieron existir, pero realmente como el poder, el rey tenía todo el poder, realmente no conocemos unas magistraturas que se parezcan ni remotamente a lo que serán después en época republicana. Aquí tenéis los muros servianos, todavía en pie, levantados por Servio Tulio, segundo rey de la dinastía etrusca. Y esta es una de las grandes obras de ingeniería hidráulica que todavía está en uso, que es nada más ni nada menos que la cloaca máxima. La cloaca máxima conecta el foro, lo que es los foros imperiales con el Tíber. La cloaca se construye, en un principio se hace una zanja para desaguar el agua del Velabro, esa zona pantanosa, insalubre, mm, un foco de infecciones y que además no permitía el avance de la ciudad, que desaguara al Tíber. Después esa zanja se cubrió con una bóveda de cañón, que es lo que tenéis aquí, y ha estado en uso prácticamente hasta ahora. Sigue teniendo agua, pero ya no sirve de canalización a la ciudad, pero ya os digo, en funcionamiento hasta hace nada. Aquí tenéis la salida de la cloaca máxima. Esto es el foro Boario, para los que conozcáis Roma. Este es el templo de Hércules. Aquí está la boca de la Verità. Y justo debajo la salida de la cloaca. ¿Cómo era la economía en época romana? Pues era una economía obviamente ganadera, porque los primeros pobladores de Roma son pastores, así que la ganadería por primera vez ocupa el primer puesto en el ranking del sector primario. Es una zona, la de Lazio, con gran cantidad de pastos, de bosques, que obviamente facilitan la existencia de rebaños. Obviamente, como la ganadería era el sector primordial, pues la agricultura en un principio va un poquito a remolque y tiene mucho menor peso que la ganadería. ¿Cómo está articulada la sociedad monárquica? Bueno, pues igual que la etrusca, que era de tipo gentilicio, como hemos comentado anteriormente. Bueno, pues aquí está el núcleo de la sociedad romana de época monarca, es la gens, que es el elemento organizador. La gens está formada por diferentes grupos que tienen un antepasado común. El líder tiene una auténtica red
de clientelar, tiene su propio territorio, aunque con la llegada de la monarquía, parte de las competencias, del control de los jefes de las gens pasó al, al- al orden público, a la administración. Es una especie de basileus. Me ha parecido muy interesante para que comprendáis la estructura de la sociedad romana, cómo se refleja esa división en los nombres de las personas. Los trianomina. Pongamos un ejemplo de esos 3 nombres de los varones. Publio, Cornelio, Escipión. Bueno, de los 3 nombres, Publio es el praenomen, que es su nombre personal, su nombre de pila. El nombre de su gens es Cornelius. Él pertenece a la gens Cornelia, que es una de las gens primitivas de Roma, junto con los Julia, Claudia y demás, una de las grandes familias, por decirlo así. Y luego, dentro de la gens Cornelia, él pertenece a la familia Escipión, del que lleva su cognomen. Así que hay un praenomen, un nomen y un cognomen. Por ejemplo, el emperador Nerón se llamaba Lucio Domicio Aenobarbo. Lucio era su nombre, de pila, Aenobarbo el de su gens, y Domicio, perdón, pertenece a la familia Domicia, y Aenobarbo es el cognomen. Normalmente el cognomen también hace referencia pues, a una característica, como un mote. En el caso de Nerón es que eran los pelirrojos. Cicerón, otro. Marco Lucio Cicerón. Bueno, se llama Cicerón. Cicerón significa en latín garbanzo. Pues algún antepasado tendría, no lo sé, en alguna parte forma de garbanzo, y entonces se quedó con el cognomen. Esta es la estructura gentilicia de la que estamos hablando, ¿vale? Entonces, cada una de las 3 tribus que había en Roma estaba formado por 10 curias. Cada curia por 100 gentes, gentes. Y cada gens tenía 1000 familias, más sus clientes correspondientes. Eso en cada una de las 3 tribus que formaron el origen de Roma. Y esta es la gran reforma de Servio Tulio, que servirá para las elecciones y servirá también para el reclutamiento. Los ciudadanos están divididos por clases, según su capacidad económica, según sus rentas. Primera clase, más de 50 hectáreas, forman parte de ellas 80 centurias. Segunda clase, entre 5 y 3,75 hectáreas, 20 centurias. Tercera clase, cuarta clase, quinta clase, sexta clase y al final los ciudadanos de séptima clase, grupo de caballeros que forman 18 centurias. No se vota por ciudadano, por mano, se vota por grupo. Es decir, cuando haya elecciones, no en la República, pero ya sí, perdón, no en la monarquía, luego ya en la República, no votarán todos los ciudadanos, votará uno por cada grupo, uno por centuria. Obviamente, antes de las elecciones se habrán puesto de acuerdo a quién van a votar y hay un voto por grupo, no por persona. Eso va a hacer, como veremos
en nuestra próxima etapa cómo las elecciones realmente muy democráticas, pues parece que no van a ser. Y esa es la respuesta al enigma. No sé si alguno ha pensado en la Guardia Civil, que es el símbolo que tenéis a la izquierda. Actualmente la Benemérita todavía tiene entre su escudo, la espada y las fasces como señal de poder. Y os he comentado que también en América había alguien que aparecía con las fasces. Pues nada más ni nada menos que el presidente Abraham Lincoln en su monumento, en su memorial en Washington, aparece sentado en esta especie de trono y se apoya las dos manos en dos fasces. Curioso. Y para terminar esta primera etapa por Roma, pues nada mejor que hacerlo con una frase de uno de los grandes oradores, no solo de Roma, sino de todos los tiempos, que fue Marco Tulio Cicerón. Los hombres son como los vinos. La edad agria a los malos y mejora a los buenos. Vaya si es verdad. Pues hasta aquí nuestra primera etapa en casa. La próxima empezaremos a ver cómo Roma se convierte en república y empieza a extenderse, primero por la península italiana y más tarde por el resto del Mediterráneo. Pero eso será dentro de unas cuantas jornadas. De momento, y como siempre, sed buenos.